problemas económicos. En el 99, si se acordarán, la devaluación fue fenomenal y teníamos que estar pensando cómo sacar el día a día y por lo menos manejábamos una rentabilidad disminuida, poquita, pero era rentabilidad, porque todo bajó de precios. Después hemos tenido los problemas políticos, sociales, del último, el de octubre, que también duró pocas semanas, una semana, 2 semanas, y después de nuevo se reactivó. La diferencia de esta crisis es que es completa. Es una crisis en el que es global. La gente no nos manda turistas, todos los grupos nos han cancelado, todo está cancelado, no tenemos nada. Lo que estaba para octubre, noviembre, todo está absolutamente cancelado. Tenemos una crisis en Ecuador, esta crisis del coronavirus, en un sistema de salud muy frágil, muy endeble. No somos Italia, no somos España, y esos países están sufriendo muchísimo. Tenemos un dólar que se ha fortalecido. El dólar está una moneda de refugio, una moneda segura, la gente está recurriendo al dólar, dólar fortalecido, Ecuador se convierte en un destino muy caro. El petróleo, la cotización del WTI el día de hoy estaba en $22. Entonces, además, esos tipos de ingresos tampoco los tenemos, el riesgo país por las nubes, acceso a crédito muy caro, una situación política muy inestable. Lo de octubre nos dice la situación política. Por ahí tenemos algunos expresidentes tratando de pescar a río revuelto. Entonces, la situación es muy difícil. El impacto temprano, lo que tú me preguntabas, Damián, este momento, no sé cuántos hoteles, algunos hoteles han recibido la gente que tiene que hacer cuarentena, pero esta semana que pasó y esta que arranca, estamos en un cero perfecto. El día de hoy tenemos que poner sueldos, los sueldos no esperan, la gente tiene que ser pagada, eso lo vamos a pagar el día de hoy. Y más, ¿qué te puedo decir? Es un tema de liquidez complejísimo, ¿no? Mauricio, Ya ¿qué lo van? vamos a exposar si quieres más adelante. Sí, o sea, me preocupa, bueno, me preocupan muchas cosas de lo que has dicho, empezando por el petróleo, porque eso significa que el ingreso, que el Estado no tiene ingresos por petróleo, no tiene ingresos por petróleo. Entonces, ahora que supuestamente y desde hace más de 13 años que intentamos que el turismo sea un poco el motor de la economía y esto no ha pasado, ya conversaremos un poco cómo vemos al futuro, pero eso sin duda es preocupante porque no va a dinamizar la economía. El tema de los sueldos es algo grave. Yo creo que hay mucha gente, tenemos casi 300 participantes ahora conectados. Muchos están preocupados. ¿Qué va a pasar con sus sueldos? Vimos igual en Marriott, que es una de las empresas, como mencionaba, tal vez la más importante a nivel mundial, en donde el presidente y el CEO dejaron sus sueldos, todos los ejecutivos altos van a ganar la mitad del sueldo. En Estados Unidos, donde la legislación lo permite, ya les dieron este temporary leave, es decir, les dieron de 60 a 90 días sin sueldo, básicamente, ¿ya? O le ponen 0 horas semanales. Nosotros no podemos hacer eso por nuestra legislación. Entonces, no sé si es que Mauricio, Norman, tal vez Iván, inclusive puede unirse con un comentario. ¿Qué van a hacer los hoteles que no tienen liquidez para pagar sueldos, los que no tienen ese colchón financiero que tienen algunos hoteles? ¿Y qué pueden esperar los empleados, los trabajadores de los hoteles? Mauricio. Solo aquí quiero decirte, porque hemos hecho cálculos. Mi hotel es un hotel pequeño, 78 habitaciones, bueno, diríamos un hotel tamaño medio. Hemos hecho unos cálculos. Hay cosas que tenemos que pagar. El tema de sueldos va a haber que pagarse. Afortunadamente salió recién una disposición que podíamos darles las vacaciones atrasadas, las vacaciones acumuladas al personal, lo cual es buena noticia. Nos permite de alguna manera manejar el tema del personal por un tiempo pequeño, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea, yo calculo, y ese es el cálculo que hicimos con contabilidad y con el resto del personal a casa adentro, que las cosas retomarán algo y positiva, y pensando positivo, en junio,
No creo que antes, a no ser que salga una cura o algo que no lo tenemos como una verdad cierta. Más o menos mi costo de liquidez va a ser de $200,000. Es decir, yo necesito $200,000 en caja para enfrentar estos meses que me vienen, 2 meses. Agravado con que después de junio la reactivación va a ser lenta. Vemos cómo el día de ayer mencionaba el presidente Trump que en cálculos positivos habrán 100,000 muertos en Estados Unidos. Cálculos positivos. Es decir, si son 100,000 es positivo. Es decir, que ese mercado no se va a activar en un buen tiempo. Entonces, si consideramos lo que no se active del mercado internacional, mi cálculo, de nuevo, es un cálculo con un margen de error enorme. Mi cálculo es que en este hotel necesito $400,000 para enfrentar el año, pensando que en junio se reactiva, ¿no? Entonces, eso es lo que le tenemos en este caso. Afortunadamente, en mi caso es que no estoy endeudado externamente, tengo algo de liquidez. Aquellos hoteles que estén endeudados o que hayan pasado un problema de liquidez con el agravante de octubre, porque octubre ya nos mandó muchos hoteles groguis. Octubre tiene una implicación brutal en esto también. Ya les mandó groguis y ahora viene esto, muchos hoteles que no tengan liquidez ni acceso a líneas de crédito muy flexibles, no podrán sobrevivir. ¿Qué estamos haciendo, Norman, entonces, como gremio? ¿Qué están haciendo los hoteleros para un poco, qué están pidiendo las autoridades? ¿Qué estamos haciendo como gremio? Cuéntame un poquito, qué podemos hacer en cuanto a qué necesitamos del gobierno, cómo podemos también ayudar en esta situación y cómo ha sido un poco la respuesta de los hoteleros. Eh, Básicamente nos hemos concentrado con todas las cámaras y gremios en 4 puntos específicos. Y seguramente podrían haber muchos más puntos, pero yo creo que hay que concentrarse en lo principal. El tema laboral, que tan pronto termine, yo creo que es importante que Iván haga una corta explicación sobre el decreto del artículo 80 que salió ayer del Ministerio de Trabajo, sobre el tema tributario, sobre el tema seguro social y sobre el tema créditos en refinanciamiento y nuevas líneas. En el tema de créditos, hemos planteado una figura que desafortunadamente no ha sido, no es que no haya sido bien vista, sino no ha sido bien entendida y en la Sobancaria nos explicaba que es un proceso muy largo, que es la creación de un fondo de garantía, como en algunos países existe. Yo creo que en emergencia el gobierno sí podría crear un gran fondo de garantía para el sector, hablemos solo del sector nuestro, turístico, de, no sé, 150, 200 millones para trabajarlo con la banca pública y privada en condiciones muy especiales y solventar la liquidez y toda la serie de problemas que Mauricio ha explicado y que seguramente todos están viviendo en sus hoteles y los muchachos estudiantes que están participando seguramente han oído y conocen del tema. Eso sería una de las soluciones de fondo que podríamos tener, porque hemos visto que el sistema financiero no está generando aún las mejores opciones para crédito. En el tema tributario, también las medidas que ha tomado el SRI algo ayudan en una liquidez de posponer 3 meses los pagos, 6 meses, pero realmente son paños de agua tibia. El Seguro Social ha estado cerrado en dar cualquier ayuda. Se le planteó a través de la Federación de Cámaras que recibieran que sean los $14 que cubre la salud y no quisieron aceptar que se pagara solamente eso y lo demás quedara en algún momento para poderlo pagar. El seguro está cerrado porque dice que no tiene plata para pagar a los pensionados. Es otro problema más que tiene. Y en el tema laboral, que es el más inmediato y uno de los más graves posiblemente, por la rigidez laboral del país, nos hace que sea muy difícil tener medidas. En el código había un par de medidas de la reducción de
laboral de 10 horas a la semana y un tema de suspensión laboral, pero todo esto implica llegar a acuerdos con los empleados, llevarles, pagarles una parte y que se vayan a sus casas con algo de dinero, porque también somos conscientes de que el empleado tiene que llevar algo de plata a su casa para tener comida para todos estos días. Pero ha sido difícil. Ayer salió el artículo, el decreto, el acuerdo 80 que habla sobre este tema y algo ayuda en la situación de liquidez inmediata, pero igual la empresa queda con su pasivo laboral y demás. No creemos que vaya a mejorar eso porque cualquier otro cambio en el código laboral tiene que ser a través de la asamblea, empiezan los políticos a intervenir, empieza a haber una serie de factores externos. Pero ¿qué nos demuestra todo esto? Que el Estado no ha estado nunca preparado para atender emergencias, a pesar de que las hemos tenido, como mencionaba Mauricio, el reventador, el Cotopaxi, el terremoto y demás, y se toman medidas de corto plazo. El país no tiene una legislación que pueda permitirle actuar en emergencias y esta es superior a todas las emergencias que hemos tenido. Y no lo tenemos. Yo creo que una de las lecciones que se debe sacar es que consciente y responsablemente el país debe prepararse para tener legislaciones especiales, si cabe el término, para todas estas situaciones tan críticas, porque es muy difícil salir adelante con las actuales leyes que nos cobijan, porque todos los funcionarios no toman medidas, porque la ley les puede luego caer encima y viene una serie de temores que hace difícil. Pero me gustaría que en este tema laboral Iván nos pudiera ampliar ese tema y explicar lo que las cámaras y gremios estamos haciendo. Sí, voy a darle el micrófono a Iván. Iván, ¿me escuchas? Sí, muy bien. Hola Iván, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenos días a todos. Por favor, Felicitaciones, si te molesto, Damián, por esto. muchas gracias, Iván. Si es que puedes presentarte un poco quién eres, lo que haces y tu experiencia para que todos los que estemos aquí sepamos la autoridad que tienes en el tema, por favor. Gracias primero, felicitaciones, Damián, y a todos por este espacio. Nos hace mucha falta, nos invita a reinventarnos en muchos temas y de esto, ¿no? Mi nombre es Iván López, soy el director ejecutivo de la Cámara de Turismo de Pichincha, de la Federación de Cámaras, desde hace algunos años, y he sido también el abogado y soy el abogado de la Cámara de Turismo. Como dice Norman, hemos trabajado intensamente como gremios para tratar de darle soluciones a 4 temas urgentes. El tema laboral, el tema tributario, el tema de la seguridad social y una opción de crédito de salud. Sobre el tema laboral han salido 4 acuerdos ministeriales tratando de resolver el problema, que en el fondo es de nuevo un tema de liquidez. Le hemos explicado al Estado que las empresas quiebran por liquidez, no por solvencia. Quiebran por liquidez. Venimos, como dice Mauricio, de un octubre malo, de diciembre pagando 2 sueldos, de enero, que es el peor mes del año siempre, y de un febrero no tan bueno, y después hemos tenido abiertos los negocios solamente la mitad del mes de marzo. Y tenemos que enfrentar costos fijos y variables en esas circunstancias, y es muy difícil. Entonces, el primer auxilio que le hemos dicho al gobierno es permítenos manejar el tema laboral. Y finalmente, y en resumen, esto no queremos que sea una charla laboral, lo que le hemos dicho al gobierno es que, de acuerdo a la realidad de cada empresa, permitan a las partes, patrono y trabajadores, que lleguen a un acuerdo que les permita salir adelante. Nadie como los trabajadores para conocer la realidad de cada negocio. Saben cuando hay ventas, cuando no hay ventas, si ha habido mucho, si ha habido poco. Y el propósito es que les dejen a las partes llegar a un acuerdo según esas necesidades. Los derechos del trabajador son irrenunciables, entonces les vamos a pagar después finalmente los salarios completos, pero en este momento lo que permite el acuerdo ministerial 80 que salió el fin de semana, es que
previo al acuerdo, se pueda pagar un porcentaje. Lo bueno es que no pone ni piso ni techo. Ya será el acuerdo entre las partes el que decida. Se debe pagar un porcentaje, no se puede no pagar, hay que pagar algo, y el saldo se puede diferir. Y para que no quede eso a un acuerdo que ya te pagaré cuando yo quiera, el acuerdo ministerial 80 propone que debe haber un calendario de pagos. Y sobre eso tampoco dice nada. Es decir, no dice pague usted en 2 cuotas, en 3 cuotas, en 4 cuotas. Entonces hay que hacer el ejemplo con los trabajadores. Te pago ahora un porcentaje. El saldo te voy a pagar, por ejemplo, en 3 cuotas a partir de que abramos. Y te voy a pagar en 3 cuotas iguales. Es un ejemplo. Permite también legalizar el tema de las vacaciones, que había dudas. Como bien decía Mauricio, hay trabajadores que ya tenían derecho a vacaciones, pues entonces van a disfrutar de sus vacaciones, entre comillas, y también se pueden anticipar vacaciones. Es decir, todavía no tenía derecho a las vacaciones, pero se las puede adelantar. Todo esto tiene el propósito, de nuevo, de lograr que tenga la empresa cómo sobrevivir. Nuestras declaraciones al sector público son: salvemos las empresas para poder salvar los empleos. No hay manera de que se salven los empleos si no se salvan empresas. Entonces, alguien podría decir, es una visión de un grupo de interés, de unas agremiaciones de empresarios, pero más allá de eso es la realidad. Si no salvamos las empresas, no vamos a salvar los empleos. Y como solo complementando lo que dice Norman, nuestro primer pedido era el tema laboral, que vemos difícil que haya una nueva reforma adicional al al acuerdo ministerial 80. Luego, en el tema tributario, el gobierno sacó un decreto 1021 para hacer publicidad, está en la página web de la Cámara de Turismo. Y ahí dice que el impuesto a la renta del año 2019 que debíamos pagar en este mes de abril, se puede pagar en 6 cuotas a partir de abril hasta septiembre. El primer mes 10%, el segundo mes 10% y los otros 4 meses 20% cada mes. Y el IVA que se genere, que va a ser poco después, porque si no ha habido transacciones no va a haber IVA, pero de todas maneras el poco IVA que se genere en los meses de abril, mayo y junio se pagará también diferido, igual en un calendario. Hemos pedido que se nos permita diferir utilidades. Lo que necesita, de nuevo, la visión nuestra es: necesitamos liquidez. Hay empresas que de todas maneras han tenido utilidades y lo que hemos pedido es que nos permitan diferir utilidades para que la empresa cuente con liquidez con la cual poder pagar esa nómina. El trabajador estará prefiriendo que le paguemos su sueldo a que le paguemos las utilidades. Nunca decimos no pagar, lo que decimos es que se difiera hasta que la cosa se ponga normal. Sobre el IES vemos muy difícil un diferimiento, y sobre el crédito, como dice Norman, los otros países, no solamente me refiero a lo que Trump ha hecho, Merkel, Macron, Trudeau, sino lo que ha hecho Francisco Duque al lado en Colombia. Los gobiernos tienen que dar un fondo de salvamento, a mí me gusta llamarle como son las cosas, es realmente un fondo de salvamento a la actividad productiva. Y nosotros somos una actividad productiva que genera 1.800 millones de dólares al año. Si el gobierno, que necesita dólares frescos, no nos permite mantener la puerta abierta, mantener las empresas a salvo, el próximo año tampoco va a tener los 1.800 millones de dólares y la recuperación va a ser peor. Debemos salvar a las empresas. Entonces, ese es un poco, respondiendo a tu pregunta, ¿qué hacemos los gremios? Un poco en la línea de trabajar. Luego, cada gremio está generando actividades. Los socios deben saber, digo yo, que estamos trabajando, que estamos al lado, que vamos peleando por sus intereses, pero además generándoles herramientas útiles para este periodo de para forzosa, generándoles información o cómo pueden, y ahí cada gremio puede ya dar sus propias iniciativas. Gracias, Damián. No, muchas gracias, Iván. Es muy importante tu visión, tus comentarios. Y aquí sigamos un poco con el tema económico antes de ir a la parte más humana. Mauricio, ¿cómo crees, como bien menciona Iván, necesita el gobierno inyectar capital? Necesitamos liquidez, necesitamos que las industrias sigan moviéndose. ¿Cómo hacer para que la industria de la hospitalidad, del turismo,
mostrar la importancia que tiene contra otras actividades productivas de servicios y de consumo masivo para que sea realmente esta inyección de capital que tiene. Y también hay que ser un poco realistas. No va a tener el país la suficiente capacidad de endeudamiento para hacerlo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer los hoteles pues para no cerrar y para no perder tantos empleos? ¿Cómo nos vamos a reinventar? ¿Qué vamos a hacer, Mauricio? La pregunta es complicadísima porque estamos en el mitad de una crisis que no sabemos para dónde va ni cuánto tiempo dura, ¿no? Más o menos de lo que se oye es que hay 3 fases de esta crisis. La primera fase es el distanciamiento social, que es lo que estamos viviendo ahora. Quédese en casa, no salga, no se mueva. Y eso están viviendo muchos países y se sigue alargando. Los países que dicen muy bien, íbamos a reabrir ese distanciamiento social en una fecha, lo están ampliando una semana, 2 semanas más. Ese distanciamiento social va a seguir. ¿Qué se piensa? Que después va a venir una apertura social leve. Es decir, que habrán reuniones pequeñas, reuniones sociales pequeñas. Los hoteles seguramente tendremos que tener menos mesas, los restaurantes menos mesas, más separadas, menos aglomeración de personal. También se piensa que el entrar a un hotel va a ser parecido como pasar los filtros de un aeropuerto, que después del 9/11 todos empezamos a acostumbrarnos y ahora es parte de la vida común. Es decir, que llegar a un hotel o a un sitio de reuniones, no estamos hablando masivo, sino con más gente, va a requerir de toma de temperatura, va a requerir de desinfección, túneles de desinfección, seguramente una prueba rápida, eso es algo que puede ser que nos dé algo de vida, el que antes de ingresar a un hotel se te haga una prueba rápida de COVID-19 y gracias a eso tú puedas entrar sabiendo que estás libre y pueda haber una especie de reunión. El registrarte con un dispositivo, una aplicación que haya un seguimiento de por dónde vas, esto es lo que estamos viendo en China. Fuertes acciones sanitarias internas, es decir, alcohol en todo lado, desinfecciones ambientales, desinfecciones de superficie. Eso es algo que también va a empezar a suceder en esta segunda fase, creo yo. Ojalá esta segunda fase empiece en junio. Si va más allá de junio, no hay quien detenga la quiebra de los hoteles con la presente regulación laboral. Y después control de toda la cadena de suministro. Eso es lo que viene en una segunda fase. ¿Cuándo empieza segunda fase? No sabemos, no sabemos. Mi percepción es que en junio, como optimista, vendrá esa segunda fase. ¿Cuánto dura esa fase? Tampoco lo sabemos. Creo que esa segunda fase terminará cuando encontremos una cura que realmente funcione, algo parecido al Tamiflu. Cuando tengamos ya una vacuna y suficiente gente esté vacunada. Entonces, yo creo que antes de junio, como optimista, eso no va a suceder. ¿Qué va a venir después? Y eso es lo interesante, lo que mucha gente está diciendo, es que después va a venir una necesidad de apertura social. No solo un estar enclaustrado y decir ya no vuelvo a salir, no. El ser humano es un ser humano social. Nos gusta estar en camada, nos gusta estar en sociedad, nos gusta estar juntos. El momento en que salga esa cura, el momento en que salga esa vacuna, el momento en que salga el control, va a haber una apertura social. ¿Cuáles son las acciones que deberíamos estar tomando como destino Ecuador para el mercado internacional? Es empezar a enseñar lo que pueden hacer acá la gente que tiene interés después de venir acá. Es decir, la gente que gusta del avistamiento de pájaros, enseñarles qué pueden ver acá. Es decir, crearles el interés para que cuando venga esa tercera fase, que ojalá sea a principios del 2021, que es lo más optimista que yo he oído y que he revisado, ojalá que esa gente venga al Ecuador y crearles ese gusanito de interés por el Ecuador. Creo que es un poco optimista eso. Veíamos
STR, me parece que el lunes, daba un webinar justamente comparando la crisis del 9/11 y la crisis financiera del 2008-2009. Decían que el tiempo que dura la crisis se demora el doble en recuperarse el ADR, el porcentaje del ADR. Es decir, la crisis del 9/11 duró, que fue una crisis local además, duró 12 meses, duró 24 meses hasta llegar a los mismos niveles, ¿ah? Y sin tomar en cuenta el valor de la inflación. Y la crisis financiera, que duró 18 meses, igual, tomó 36 meses para recuperarse. Entonces, esperemos que esto sea un tema que se solucione rápido, pero como tú dices, hay que adaptarse y hay que ver justamente nuestra ventaja. Ahora yo quisiera preguntarles, Norman, y luego Mauricio también, ¿qué están haciendo este momento los hoteles para ayudar a los pacientes y para ayudar que tienen el virus de COVID-19, sus familias y los que están operando, así sea eh, a una ocupación mínima? ¿Qué están haciendo? ¿Qué protocolos y qué han hecho desde que empezamos? ¿No? Porque ha sido una industria que ha sido importantísima en todo esto, no solo el transporte, sino el hospedaje y bueno, de los restaurantes podemos hablar un poco adelante. Norman. En el tema humanitario, yo creo que hay que dividir en dos partes. El uno es el recibir los huéspedes tipo vuelos humanitarios o los huéspedes o pasajeros que están llegando en algunos vuelos y que tengan que quedarse y llegan sin ningún síntoma y llegan a una cuarentena obligatoria y que tienen que cumplir un protocolo que Mauricio podría dar un ejemplo con el protocolo instalado en su hotel con muy buenos resultados y el cual hay unos otros hoteles que lo están haciendo. El tema de recibir pacientes o personas ya contagiadas o así sean leves síntomas, no se está haciendo porque es muy peligroso para el hotel. El tema laboral es complicado, no podemos exponer a los empleados a que llegaran a estar contagiados, no podemos exponer a los otros huéspedes a que tuvieran algún contagio. Y esto tiene muchas implicaciones, no es porque simplemente no se quiera, es porque tiene implicaciones de riesgos profesionales, de enfermedades laborales que podrían ser muy costosas para la empresa. Entonces, y no estamos preparados, además no tenemos los elementos para poder recibir pasajeros, ya sea con esta enfermedad o con otra enfermedad que, digamos, los hospitales deban desalojar para poder tener disponibilidad de camas y pacientes de bajo riesgo deban estar en un hospital, pero no necesariamente con altos cuidados. Los hoteles no estamos preparados, nuestro personal no está preparado y pensar que el Ministerio de Salud o el sistema de salud en general enviaría personal a los hoteles para que los cuidaran es imposible, no lo tienen, no hay suficiente gente, entonces no se puede. En ese sentido, no se está haciendo en los hoteles. Han propuesto que, ¿por qué no? El hotel se le entrega completamente a X hospital o a X entidad. Es muy riesgoso entregar un activo de estas características en un día, en 2 días, a alguien que se haga cargo de las instalaciones y los conflictos que esto puede generar. Entonces, sí estamos dispuestos y sí hay hoteles que lo están haciendo para recibir pasajeros en cuarentena, en vuelos humanitarios, para que lleguen y se instalen allí. Pero recibir hoy por hoy pasajeros con riesgo es muy difícil para cualquier hotel. Se pueden, y como lo están haciendo en Madrid, hemos visto el ejemplo de IFEMA, el gran recinto ferial, donde están instalando ahí coliseos y demás, y si es necesario, se podría conversar y prestar algunos elementos que los hoteles pueden ayudar a solucionar de esa manera. Pero convertir los hoteles en hospitales es muy riesgoso para todos y por el tema laboral y otras circunstancias que seguramente entenderemos todos.
Sí, es riesgoso, sin duda. No sé si es que nos puedes contar un poco qué están haciendo. Tengo algunas preguntas, por ejemplo, qué están haciendo en Guayaquil o en otros países que tú conoces, cómo ha reaccionado y cosas buenas que podamos tomar de otros países en cuanto a iniciativas, legislación o de otras ciudades. Lo que hemos visto en Madrid, los hoteles están entregando determinado número de habitaciones para cuarentenas y para atender personas con pacientes con síntomas leves. Pero el sistema de salud, que es obviamente mucho más desarrollado que los nuestros, están llevando un protocolo y unas ayudas especiales y están convirtiendo muchos recintos feriales y otros destacamentos deportivos, militares y demás para poderlos recibir. La hotelería está prestando. En Colombia aún todavía no se ha visto, seguramente irán a pasar un proceso similar. No tengo en memoria que Lima está prestando habitaciones para vuelos humanitarios y el Estado les está pagando, porque también se está generando un conflicto que los pasajeros llegan con vuelos gratuitos y piensan que el hotel va a ser sin ningún costo. Y eso es imposible porque pues, no tiene la capacidad económica ningún hotel para poder atender gratuitamente a 15 días a un pasajero o 30 o 40 habitaciones en esas características. Entonces, en Lima, y eso fue lo que insinuamos al principio de la crisis, hacia mediados de marzo antes, de ver el Estado cómo podía pagar. Dijeron que no puede pagar un centavo y que cada pasajero es obligatorio que lo cancele y obviamente lo debe cancelar con anticipación. Entendemos también que un pasajero que ha estado fuera o que ha estado de vacaciones y llegue y le toque pagar 500, 800, 1000, $2000, dependiendo de cada establecimiento, no es nada sencillo, pero el hotel no puede asumir eso. El Estado debería hacer un esfuerzo, tampoco yo creo que estamos hablando de grandes cantidades de dinero, para pagarle a esos, porque dicen, me traen gratis en el tiquete, en el avión, y cómo voy a pagar hotel, y eso ha generado ciertos conflictos. Hoy a las 3 de la tarde tenemos reunión con la ministra de Turismo en una sesión casi permanente que está en la Federación Nacional de Cámaras. Vamos a plantear que revisen esa situación para que los vuelos humanitarios se vuelvan a reanudar, pero el Estado debe asumir ese costo porque va a ser muy difícil tanto para el huésped como el hotel asumir eso. Gracias, Norman. Cuéntanos, Mauricio, ¿qué piensan los hoteleros a los que representas de este tema? ¿Cuál es su sentimiento y qué se está haciendo un poco para tranquilizar a los hoteleros, a los trabajadores? ¿Cuál es el sentimiento generalizado? A ver, yo te diría que como hoteleros tenemos que pensar en que somos parte de una solución inmediata, que es una solución humanitaria. Hay mucha gente que está quedada en otros países que tienen que volver. Tengo mi hija que no la puedo traer y que queremos tener a la gente acá con nosotros, que están gastando plata, que es complicado tenerles en otros países. Pero por el otro lado, el recibir a esta gente que viene de cuarentena, ¿no? Cuarentena significa que existe el potencial de que estén contagiados. Ese potencial de que estén contagiados tiene que ser manejado de una manera muy profesional. Entonces, algunos temas que tienen que ser solucionados es, el primero es la garantía de que si alguien está enfermo, el Ministerio de Salud se los deba, porque nosotros como hoteles no estamos preparados para manejar un COVID positivo en nuestras instalaciones. No podemos esperar a que la persona se ponga enferma, crítica, para que sea llevada, ¿no? El momento que alguien en cuarentena, que existe la posibilidad, alguien en cuarentena presenta signos de enfermedad, se lo llevan. Adicionalmente, que haya una evaluación periódica por alguna brigada del ministerio para saber que la gente está en buena salud. Después tenemos ya diseñado todo un protocolo de cómo hacer la atención. Claro, el personal que tenemos en los hoteles es un personal que no está preparado para atender pacientes
o potenciales gente que se enferma. No es ese nuestro negocio. Yo creo que sí tenemos que estar abiertos a prestar esos servicios, pero necesitamos de mucho soporte. No es que tengo la habitación y como la habitación se parece a la habitación de un hospital, luego eres un hospital. No es así. Nosotros no tenemos los protocolos de servicio de la alimentación. Algo hemos hecho, se deja una bolsa con la comida afuera y ellos ingresan la comida, después sacan afuera. Pero ¿qué pasa si una de estas personas que está 14 días en una habitación requiere de algo tan sencillo como una evaluación psicológica? Así 14 es, ¿no? días encerrados. Así es. No estamos preparados para eso. De nuevo, repito, somos parte de la solución, queremos ser parte de la solución. No podemos ser si no tenemos muchísimo soporte por parte del Ministerio de Salud principalmente. Yo estoy en una zona rural, por ejemplo. Los vecinos no les hace mucha alegría ver a gente cuarentenada. Necesito también apoyo policial para que no se generen desmanes alrededor. Absolutamente. ¿Y tus empleados? A muchos no les gusta, ¿no? Hay muchos empleados que se han acercado y han dicho, oye, yo no quiero estar ahí. Hay gente que yo mismo le he dicho que se vaya. Por ejemplo, gente que tiene asma, mayores de 55 años, gente que tiene situaciones complicadas, por ejemplo, madres solteras. He preferido por la gente que es soltera, menores de 30 años, para que ellos brinden la atención, especialmente a la gente que atendimos nosotros, que eran los vuelos humanitarios de extranjeros que estaban regresando a su país. Entonces, preferimos por esa gente, esos empleados. A los otros les hemos pedido que hagan uso de sus vacaciones, que ahora eso está permitido, ¿no? Sí, sí, es que es un tema en donde tenemos la parte económica, tenemos la parte social, tenemos la parte psicológica, tenemos la parte humana, y sobre todo hay una gran incertidumbre. Veo que un señor, Robert Ramia, nos dice que la visión de un negocio podría tener que cambiar a la humanitaria únicamente si las tendencias siguen. Dice, creo que lo responsable es ver el peor escenario y pensar que todos podríamos terminar en hospitales. Solo es cuestión de que el Estado cubra los gastos. Es complicado y en verdad sí hay que ponerse en el peor escenario, pero ¿qué hacemos si es que los hoteles dan de comer a mucha gente, y si es que cerramos nuestros negocios, la crisis se viene peor? Es decir, la crisis que se viene, no sé, en junio, julio, hay algunas personas que dicen septiembre, sobre todo en Estados Unidos, porque creo que lo está manejando de una pésima manera en Estados Unidos, así como en México y en Brasil. Sobre todo por la parte política, ¿no? No me quiero imaginar lo que esté pasando en Venezuela, en Cuba, que esas cifras son absolutamente mentirosas. Pero bueno, aquí me escriben por interno unas cosas. Entonces, hay que ponerse en el peor escenario. ¿Qué va a pasar con la gente? No sabemos. ¿Cómo nos reinventamos? ¿Qué hacemos? Y tengo una pregunta de estudiantes que dicen, bueno, y como estudiantes de hospitalidad y de hotelería, ¿qué podemos esperar? Y esa es una pregunta dificilísima que yo no quiero responder. No sé, Mauricio, ¿tú qué opinas? De nuevo, yo estoy convencido que va a venir una fase 3. Esa fase 3 es necesidad de apertura social. Nos viene la necesidad de apertura social. El estar encerrados en 4 paredes, el no ver mucha gente más de tu familia muy cercana, el no ver a tus papás por más de un mes, eso nos crea mucha ansiedad social. Eso es algo que he leído yo en muchos psicólogos que lo están diciendo, mucha ansiedad social. Creo que va a venir una fase 3. Yo soy positivo en ese tema. Cuando venga esa fase 3, eso es lo que tenemos que aguantar como hoteleros. Yo les diría a la gente que está estudiando hotelería, es una profesión maravillosa, lindísima. Esta es una coyuntura complicadísima que no se ha presentado en los últimos 100 años. No perdamos de vista eso. Que es complicadísima, sumamente complicada. Que va a pasar, va a pasar. Y cuando pase, va a haber una apertura, una necesidad de apertura social. Es decir, vamos a querer estar con gente, vamos a querer estar fuera de nuestra habitación. Eso es algo que se nos viene. De nuevo, ¿cuándo? No estoy seguro.
Mm, Ahora, ¿cómo debe sobrevivir los hoteles? Yo creo que el Estado tiene que hacer más cosas. Una de esas, el IES, tiene que quitarnos del aporte patronal y no creo que es refinanciarnos. Creo que esa parte está fallando en el Estado. Creo que el Estado debe tomar medidas ya mucho más fuertes. Esto es complicadísimo. Quitarnos el aporte patronal, eh, reinversión de utilidades, bajarnos impuesto a la renta de manera drástica. Bueno, eso es lo que creo yo que dentro de las medidas adicionales que se pueden dar. Muchas gracias, Mauricio. Iván, quiero regresar contigo. Cuéntame qué noticias tienes sobre los vuelos humanitarios de la Defensoría del Pueblo. Cuéntame un poquito a todos. Estamos ahora 300 participantes porque la plataforma no permite más, porque tengo gente que me escribe que quiere todavía estar en esta charla. Quiero decirles que estamos grabando y va a estar disponible para todos. Cuéntanos, Iván, un poquito las novedades en ese aspecto. Sí, acabo de compartir contigo, Damián, si quieres después pasar a los demás. La Defensoría del Pueblo se acaba de pronunciar pidiendo que se declare de interés público el servicio hotelero. ¿Qué El- implica eso? Eso significa que quieren declarar que los hoteles deben trabajar sin cobrar en la práctica en favor de las personas que vienen en vuelos humanitarios y de las personas que necesiten, ¿no? Esta es una solución que es muy fácil de decir. El problema que tenemos es que en circunstancias como estas aflora el populismo laboral, ya hay diputados que dicen no se puede despedir a la gente, los negocios no tienen ingresos, y entonces los diputados dicen no hay cómo despedirles y ustedes verán de dónde sacan, pero tienen que seguir pagando sueldos. Ahora la Defensoría del Pueblo dice muy bien, hay que entregar los hoteles para el servicio de salud y no dice en ningún lado que se debe pagar. Entonces, los hoteles terminan haciendo fundaciones que deben seguir sosteniendo al personal y deben brindar para la salud pública. Y ese no es el rol del empresario, ¿no? El empresario no montó una empresa para hacer una función social o una fundación. El Estado, decía muy bien Mauricio, es el que debe asumir estos riesgos, son riesgos sociales. Así es. La labor le corresponde al Estado. Entonces, esto también nos toca luchar con el populismo. Cada quien sale y ofrece más con plata ajena, con negocios ajenos. Yo veía los chats. Yo sí creo que ustedes pueden apoyar con mensajes que sacaremos de que necesitamos la economía del Ecuador, el país necesita recursos. Sabemos que hay recursos urgentes para el tema de salud, pero yo creo que el Ecuador, le hemos dicho a las autoridades, no necesita este momento más puentes, más carreteras, más centros deportivos, más parques. El presupuesto del Estado asignado a los ministerios de deporte, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas, debe ser reasignado para que se pueda enfrentar esta crisis. Primero, para cubrir las necesidades de salud y después para mantener el aparato productivo funcionando. Entonces sí creo que debemos hacer, como decían algunas preguntas ahí, una campaña a todos, todos absolutamente. Ahí veo una pregunta de un señor de un restaurante que tiene 5 locales. Todos, todo el aparato productivo y especialmente los que generamos una buena cantidad de empleo y riqueza deben ser sostenida y como funciona en otros países a través del soporte estatal. Sabemos, como decía Mauricio, que el petróleo ha bajado de precio, pero tenemos que priorizar los gastos. Esto es mal casi como cualquier negocio, como cualquier familia. Enfrentamos una crisis, uno debe dejar de hacer gastos que en este momento no son urgentes, que pueden ser importantes, pero no son urgentes. Entonces debe reprogramar el Estado el presupuesto y poder cubrir estos gastos. En otros lugares hemos visto cómo adecúan instalaciones, para ponerlo más gráficamente, algo como la casa de la selección, los clubes deportivos. Hay lugares donde vemos en la televisión que se adecúan. Norman hablaba de recintos feriales, hemos visto todos el DIFEMA, donde se hace FITUR, convertido con no sé cuántos, 2000 camas creo que están allí. Lo mismo pasa en El Salvador, lo mismo pasa en Guatemala. Es decir, y es más fácil adecuar en un hotel
donde a veces hay habitaciones dobles, donde hay suites y solo se puede poner a una persona por habitación por los temas de aislamiento. Entonces, inclusive se vuelve difícil de manejar. Es más fácil manejar una especie de hospital de campaña, inclusive para la operativa, la logística y la mecánica de la atención adecuada. Entonces, sí creo que ustedes, todos los que están, los 300 personas que están aquí, nos pueden ayudar a generar un poco de presión social para que las autoridades entiendan que deben salvar al aparato productivo, para que pueda reactivarse la economía, para que podamos pagar los sueldos, para que cuando se abran las puertas haya gente que pueda consumir, consumamos en los restaurantes, salgamos de viaje aunque sea más cerca, pero que podamos mantenernos abiertos. Y esa es labor más bien del Estado más que nuestra. Nosotros somos empresarios como cualquier otro. Así es, muchas gracias, Iván. Eh, y sí, es parte importante del Estado y nosotros también tenemos que poner lo nuestro, como creo que la industria hotelera lo está haciendo y está aguantando por el momento. Tenemos que ver qué pasa. Vemos que en China ya hay una ligera recuperación, pero sin duda no todos van a poder recuperarse. La gente necesita de alguna forma viajar, necesita ir a un restaurante a comer, necesita retomar esa normalidad una vez que entremos a lo que Mauricio llama como una fase 3. Yo esperaría que sea así de normal y que no tengamos una crisis real en donde tengamos problemas de violencia, vamos a tener problemas de delincuencia, porque el desempleo y la desesperación trae todas estas cosas. Entonces, la industria es ahora más que nunca importante para justamente la parte psicológica, la parte social, y genera hoy por hoy más ingresos que el petróleo, porque el petróleo no genera ningún ingreso. Norman, tengo muchísimas preguntas, pero un poco cómo se puede reactivar de alguna forma la industria una vez que lleguemos a esa fase 3, si es que alguna vez llegamos, y unas últimas palabras de realidad. No te pido palabras positivas, palabras de realidad. Yo creo que las estrategias a mediano y largo plazo, siendo largo 6 meses, un año, son algunas. Pero antes de referirme a esto, yo creo que hay que aprovechar una oportunidad, ya que están los chicos de la universidad, y estás tú, y estaba Mauricio Cepeda, y hemos oído con mucha frecuencia cuál es el pensum adecuado académicamente para el sector hotelero, turístico, para que los chicos salgan con preparación adecuada, no es que no salga adecuado, sino para los hoteles y cómo deben integrarse a la vida laboral. Yo creo que este es el momento de replantear algunas de todas estas mallas curriculares para poder reinventarse al futuro después de esta crisis. Y eso lo podemos ayudar a los empresarios, los gremios, a replantear cuáles deben ser el tipo de enseñanza que los muchachos deben tener. Sin duda, y esto va de la mano con el futuro de las empresas. Las empresas van a tener que reducir sus costos, más no su calidad, más no su forma de concepto que tiene en cada empresa. Esto debe continuar, pero sí debe buscar los mecanismos para reducir costos. Seguramente el intermediario debe salir de los procesos de compras, es decir, los hoteles deben prepararse para poder ir directamente o lo más posible al productor, al que procese los productos, para no tener cadena de intermediarios. Y en estos días de, de toque de queda, vemos, y seguramente todos han recibido, de Alpina, de Nestlé, de las grandes empresas, servicio directo de su empresa al domicilio. Quiere decir que sí se puede hacer, que sí uno puede eliminar y puede llegar a consensos y acuerdos con estas empresas para tener el mejor producto con los mejores costos.
se va a afectar a alguien que es el intermediario, pero yo creo que ellos también pueden reinventarse en su actividad. Las empresas deben revisar sus procesos. Mauricio lo decía, cada hotel va a tener que ver cómo va a ser el proceso de check-in, de check-out. Es posible que haya más tecnología. La parte de marketing va a ser fundamental, la enseñanza del marketing digital de una manera agresiva. La tecnología va a jugar un papel fundamental en este proceso de hacer negocios, de buscar clientes. Va a tener que cada hotel, la tipología y categoría de cada hotel le permite establecer sus propias estrategias. No podemos hablar de una estrategia general para todos, porque cada uno es diferente. Los hoteles de playa pienso que van a tener dificultad mayor para poder volverse rentables, porque la gente no quiere multitudes, por lo menos en un periodo de 2 años, porque también intentamos que la memoria es frágil y en 2, 3 años se nos empiezan a olvidar muchas de las cosas que vivimos y empieza a haber otra vez masificaciones y cosas de estas. Pero los hoteles de playa van a tener que tener procesos diferentes. Los hoteles que están en la Amazonía, que están en la aventura, pueden aprovechar las circunstancias que el viajero va a querer, no tener, estar en áreas de ecosistemas libres de mucha contaminación y demás, van a querer vivir todas esas experiencias que se van a generar en todos estos temas de la sierra, de la Amazonía, y eso va a ser una de las oportunidades que el sector tiene. En el caso de Quito, Guayaquil, que es un tema corporativo, y le estábamos trabajando al tema de congresos y convenciones, va a ser difícil, especialmente en congresos y convenciones, cómo van a funcionar a partir de ahora. Se habla de que menos participantes, mucha tecnología, cómo vamos a cobrar todos los eventos tecnológicos vía todos estos medios. Ahorita es una prueba, hay 300 personas conectadas en distintos sitios de la ciudad y con una muy buena recepción y demás. Todo eso tiene que reinventarse en los hoteles, en los centros de convenciones, en las ciudades. Para el segmento MICE debe plantearse cómo va a funcionar. Entonces, yo creo que las universidades son fundamentales en este momento para, no sé qué tan fácil sea cambiar la malla curricular, pero sí integrar materias y demás con gente de experiencia. Está en este chat, he visto algunos hoteleros con mucha experiencia, Michelle, Tito y otros más que pueden ayudar a ver cómo les enseñan a los chicos qué debemos hacer, qué se debe preparar, cómo es rediseñar procesos, cómo es actuar con la lógica que nos ha sucedido. Desafortunadamente los recortes en el tema ya de lo que se debe hacer, recortes laborales, recortes en costos, en los indirectos, le va a afectar a alguien, pero como bien decía Iván, y tenemos ese lema, es salvar empresas, es salvar empleos, y salvar empresas es tener productividad. Yo lo he mencionado en algunas reuniones y no siempre suena tan bien, es los estados, los municipios tienen muchas dificultades, pero tienen opciones de grandes fondos del Fondo Monetario, el Banco Mundial y demás, de refinanciamiento. El riesgo país cae. Yo creo que ahorita el riesgo país sí nos afecta, pero no es tan grave como que se quiebren las empresas. Los estados no quiebran, los estados tienen dificultades, los estados se ponen en mora, pero las empresas sí quiebran, las empresas sí tienen que cerrar. Y ya hay síntomas de que hay algunas empresas que tienen grandes dificultades. No olvidemos que en nuestro sector el 85% es MIPYMES y no hay un acceso tan fuerte a la banca privada ni a la banca pública para pedir 50,000, 100,000, 200,000 dólares que necesitan para sobrevivir este año. Los grandes hoteles sí pueden sobrevivir, tienen forma, la mayoría de los accionistas tienen los recursos, pueden sacar de otras empresas, tienen
capacidad de endeudamiento y van a pasar dificultades, pero a la final pueden sobrevivir. Ese 85% de empresas pequeñas que tienen 3, 4, 5 empleados, ellos van a tener muchas dificultades y al tener esos 4 o 5 empleados en la calle, alguien lo mencionaba, ese tema social va a ser muy grave. Yo creo que son varias las cosas que se pueden hacer y todos debemos participar. No, sí, estoy de acuerdo. Creo que todos tenemos que reinventarnos, ¿no? Los que trabajan en grupos, más eventos, las universidades, tenemos que reinventarnos. Esto no sabemos qué va a pasar. Yo creo, si es que puedo aportar en algo en esto, que el tema del manejo de la data todavía va a ser muy importante. Es decir, quien maneje data, pensando en los estudiantes, van a poder continuar esto. Y nos toca reestructurarnos a todos y tenemos que cambiar el chip como humanidad también. Mencionabas que los países no quiebran. Veo que está conectado ahorita una hotelera desde Grecia, que quisiera darle la palabra. Sofía Kalfopoulou. Sofía, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola, sí, muy bien. Hola, Sofía. El español de Sofía no es muy bueno, pero quería invitarle. So nice to see you, Sofía. ¿Cómo estás? Sí, sí, so nice to see you too. Hablo un poco español, pero si estáis de acuerdo, yo cambio en inglés. Yes, no, that's okay. So I just want you to introduce yourself and tell us a little bit about your hotels and what's the situation in Greece, because I think it's also important for all our participants here to get a little knowledge of how is the industry in Greece and in that part of the world. Of course, by hearing the previous presentations, I agree with everything that is being said. Here in Greece, of course, we see the same things as you see in Ecuador. Maybe we saw them a little earlier than you did. So our government has been very quick in doing some measures. For example, all hotels in Greece have closed by government decision on the 23rd of March. And we are about to reopen the 1st of May, as of now, because it might get extended. Now, what was important is that we had very strict measures being applied to everybody in the society. So we were forced to stay at home very early in order to prevent the spread of the virus. And now, as far as the financials are concerned, because all of you will agree that to run a business without revenues at all is not possible. So our government, again, was very fast in giving all the employees of companies that had to close because of virus, they're paying those employees. The state pays those employees. So at least we, the hotels, don't have to pay this huge expense. Now, again, this measure is only until the end of April, when hopefully things will get better. But again, as you said, we don't know how the extent of it, and we don't know when we will be able to travel again. And again, if we are able to travel again, will people feel safe and have the money even to travel abroad and use hotels, use restaurants around the world and everything? I'm really skeptical. I'm trying to be positive. I think this is the best thing we can do. And of course, as somebody mentioned before, we need to strategically plan the next steps. So let's say that we're hoping for hotels reopening in May or in June. Let's start and see what marketing procedures we can do in order to be able to start again as soon as business resumes. Thank you very much, Sofia. So how many hotels you have operating right now? 0. Yes, sorry. So we have 3 hotels in the city center in the capital. They are small to medium hotels, so 35 rooms, 37 rooms, and 51 rooms. And those operate year-round. And then we also have a resort hotel with 80 rooms in the Peloponnese, an hour away from Athens.
Okay, well, good luck. I think it's a very good thing that the state is paying at least the wages of of your people. Good luck and thank you very much. Muchas Well, thank gracias, Sofía. Nice to see you. I'll chat with you in a minute. Yes, sure. Ay, Mauricio, en Grecia, entonces el Estado está pagando el sueldo a a los empleados de los hoteles. Una última palabra para despedirnos y cuál es tu mensaje para la comunidad en general. Bueno, primero al gobierno. No se requiere patear los costos de los hoteles para adelante. Este momento no. Se requiere un salvataje del sector de turismo. Un salvataje. No necesitamos que nos digan pague después de 3 meses, de 4 meses, porque ahorita estamos asumiendo unos costos sin ingresos, lo cual es imposible. Es una quiebra técnica del sector de turismo que hay que entenderle como tal. Es una quiebra técnica porque no tenemos ingresos y tenemos costos. Y esos costos son fijos. Esa parte tiene que estar clara. Como decía Iván, no necesitamos un puente más, no necesitamos una escuela más. Este momento, Ecuador, por supuesto, luego necesitará todo eso. Necesitamos un salvataje del sector de turismo. ¿Qué significa eso? Muchas cosas. Lo primero es sentarse y decir, muy bien, ¿cómo salvamos este sector? Este sector que tiene, de nuevo, repito, porque eso creo que no está claro, 0 ingresos y los costos que teníamos cuando teníamos ingresos. Y no sabemos Financieros cuándo. y deuda. Muchos deuda, con fuertes pagos de capital e intereses. Entonces, este momento no es, bueno, ajustémonos y que puedan coger vacaciones. Bueno, ajustémonos y que puedan hacer... No, eso es una barbaridad. Ahorita lo que tenemos que hacer es cómo salvamos al sector de turismo. ¿Cuánto plata hay que meterle al sector de turismo? Vemos en Grecia que están pagando a los empleados. Y no se trata que como hoteleros no queremos pagar a los empleados, por Dios. Si nosotros sabemos, le queremos a nuestra gente, trabajamos, somos parte, hablamos con ellos todo el tiempo, sabemos que sufren por el hotel, porque aquí es donde pasan 40 horas a la semana. Así es. Es cómo sobrevivimos a esto que se nos viene. Otra cosa que tiene ahora que hacer el gobierno también es empezar a generar ese gustito para que después, ojalá esa fase 3 de la cual yo hablo, venga y la gente quiera venir al Ecuador y se nos reactive. ¿Será un año? ¿Será más? Ojalá menos, pero que empecemos a pensar en el futuro, no solo aplacar ahora. Entonces, mensaje final, salvamento urgente del sector de turismo. El gobierno tiene que sentarse y decirnos cómo le salvamos. No cómo pateo la pelota hacia adelante para ver después cómo me pagan. No, cómo le salvamos al sector de turismo. Y la segunda, cómo sembramos para que cuando todo esto pase, vuelva a crecer ese sector que da tanto trabajo al Ecuador. Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias, Norman. Muchas gracias, Iván, también y Sofía por sus participaciones. Tenemos muchas preguntas, pero lamentablemente el tiempo es corto, pero creo que ha habido muy buena acogida de este tipo de charlas, porque es un tema que le preocupa a la gente, le preocupa a la industria, preocupa los trabajos, preocupa las inversiones, preocupa la salud, preocupa qué va a pasar con la parte social. Entonces, les invito desde ya a una nueva conferencia que tendremos según cómo se desarrolle este tema en las próximas semanas, que como yo les dije, es complicado y yo veo el peor escenario siempre. Yo veo el peor escenario y es algo que se nos viene duro y esto recién empieza. Pero bueno, muchísimas gracias. Otra vez, Mauricio, Norman, Iván, les agradezco. Muchas gracias a todos. Y si tienen cualquier inquietud, igual pueden escribirme directamente a mi correo de rami@usfq.edu.c. Muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos. Un gusto. Muy bien. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, Norman. Chao.